gracias a todos que se han conectado hoy a esa invitación a tratar con este tema que pues nació los últimos días ahí como una posibilidad de hablarlo. Queremos hablar, ¿qué dicen los Vedas sobre? Entonces los Vedas sobre tal y tal cosa. Y bueno, hoy queremos hablar, y eso sí requiere no solo unos minutos, sino sí, digamos, una clase completa, que conocemos como aproximadamente una hora, para abordar un poco este tema, que es los Vedas sobre, ¿no?, el proyecto civilizatorio. Ahora, pues quizás uno se pregunta, pues, ¿qué quiere decir con eso, proyecto civilizatorio? ¿No? ¿Qué es lo que entendemos con eso? ¿No? Y en última instancia, ¿qué es lo que dicen los Vedas sobre el proyecto civilizatorio? Entonces, básicamente, la inspiración para ese tema, para esa temática, viene de un verso del Srimad Bhagavatam, y en específico de la traducción que Srila Prabhupada le dio a este verso. Entonces el verso es famoso, ¿no? Es un famoso verso del capítulo 5 del primer canto, verso número 11. Y hay un detalle ahí que encontramos en esta traducción de Srila Prabhupada muy interesante. Aquí se dice, bueno, el verso anterior es también importante entender en ese contexto, lo vamos a leer. Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran allí ningún placer. Entonces es el verso anterior. Y en el próximo verso dice, por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etcétera, del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales, destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impias de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. Entonces, aquí el detalle es, y eso es una adición, algo lo que Srila Prabhupada añadió, es de que son palabras, esas palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Prácticamente uno puede comprender este detalle que Srila Prabhupada menciona aquí, incluso como un tipo de profecía, como un tipo de predicción. Significa las palabras escritas que glorifican al Señor Supremo, ¿no?, son predestinadas para crear una revolución. Significa revolver desde raíz a una civilización como la nuestra. Dice que es mal dirigida, que es desorientada, que es sin rumbo, que quedó sin rumbo. Ahora, bueno, si tú dices a alguien quedó sin rumbo y alguien es como muy de lo de acá, entonces van a decir, ¿quién dice sin rumbo? Tenemos el rumbo y sabemos bien en qué dirección queremos ir y cómo queremos ir, ¿no? Pero en el contexto completo de la revelación,
uno puede entender qué significa y por qué se puede decir que esta civilización es mal dirigida y por qué es sin rumbo. Y de que la vida es impía o impía, como se dice, ¿no? Entonces eso yo creo que ya sobra confirmar, no sobra demostrar, porque eso es lo que estamos viendo, pues evidentemente, alrededor de nosotros a cada paso. Entonces, por un lado tenemos la glorificación al Señor Supremo y por otro lado tenemos una sociedad que es desviada de su verdadero propósito y que estas palabras que glorifican al Señor Supremo tienen el propósito de generar una revolución. Significa revolver o cambiar el destino, por decirlo así, de esta civilización, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué va a pasar si una civilización se revuelve? Cambie desde el fondo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si hay una revolución en la civilización, entonces ¿qué se va a volver? ¿Una no civilización? ¿O va a seguir siendo una civilización pero diferente? O para empezar, ¿qué significa civilización? Si uno lo ve, si uno ha vivido en diferentes, digamos, medio ambientes culturales, por decir, uno se va a dar cuenta que incluso el entendimiento de estas palabras como civilización, como cultura, se entienden diferente. Significa en alemán se manejan, es otro significado de las palabras, aunque uno lo puede traducir la palabra uno a uno, es tal y tal palabra, pero la comprensión puede ser un poco diferente, ¿no? Hay una más grande distinción entre civilización y cultura, por ejemplo, en el alemán. Si uno va hacia el oriente de Europa, de donde vengo, ahí hay incluso aún más distinción entre qué es la cultura y qué es la civilización. Un poco, digamos, más cerca a esta distinción que acabamos de escuchar, incluso del Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces, en términos generales, como la gente entiende la civilización y como la gente es apegada y glorifica su civilización, ¿no? En un sentido, como la gente piensa de que estamos yendo en el camino correcto, ¿no? Hay que comprender, pues, cómo llegan ellos a esa idea, cómo llegan ellos a esa idea y cómo pueden justificar ciertas cosas de una manera tan, yo podría decir, pues podemos decir ciega, ¿no? Entonces, en el fondo, la idea es de que lo que es ahora el estado de la civilización presente, ¿no? Ellos entienden eso es un estado de desarrollo. Eso es un estado de desarrollo de las formas primitivas de la vida a lo que estamos viviendo y donde estamos ahora. Ahora, cuando uno les muestra que hay evidentemente cosas que uno puede decir, pues, pero no son tan desarrolladas, más bien es como una degradación en términos de ciertos hábitos, ¿no?, que los humanos tienen consigo mismo, con su relación con su cuerpo, con su entorno, con la familia, etc., ¿no? Entonces, la respuesta sencilla para ellos es, pues la vida es dura. En un sentido, pues la vida trae desarrollo, pero al mismo tiempo, pues la vida trae también sufrimiento y la vida trae, pues también de que algo, pues tiene que acabarse para que una otra cosa sigue, algo así. Pero ¿por qué y dónde eso es equivocado? Pues podemos ir viendo. Entonces,
la idea general, si vemos nosotros hablando, claro, ahora estamos hablando como ya muy de un panorama, digamos, amplio de la vida, no tanto relacionado con el individuo, ¿no? Con sus desafíos de la vida, con su práctica espiritual, con sus hábitos, etcétera, sino más bien de un panorama de la vida, del mundo y del desarrollo en el mundo en el cual nosotros hemos nacido y el que nos ha formado a nosotros. De la misma manera como los individuos forman el mundo, de cierta manera, así también el mundo forma al individuo, ¿no? Y este mundo en el que nosotros nacimos, cada quien por su lado, ¿no? En dado momento, en su familia, en un entorno social, ¿no? Y en unas ciertas circunstancias a través de cual se ha desarrollado, ¿no? Que aunque seamos o hemos nacido muy lejos, digamos geográficamente, pues muchas cosas son muy comunes, ¿no? Muy comunes. ¿Por qué? Porque hemos nacido en un tiempo en donde sí, podemos decir, existe una globalización, existe una civilización o ciertos aspectos que todos comparten, ¿no? De los que viven ahora en este mundo. Por ejemplo, ¿no? Ya no es tanto el tema comunismo y capitalismo, ¿no? Pero en el fondo son dos sistemas que había. El comunismo ya se está acabando, por ahí, por allá quedan algunos países. Pero en el fondo, ¿no? Es lo mismo, en un sentido, en relación al mundo, en relación al planeta, en relación a la naturaleza. Ambos explotan los recursos humanos y los recursos naturales. Ahora, después de explotarlos, cómo los organizan y a qué propósito y quién se beneficia de qué manera, eso es diferente en diferentes sistemas. Pero en el fondo, ambos son dos actitudes hacia el mundo que son explotación y dos sistemas políticos en base a la explotación. Y ahora, bueno, uno ya falló, otro aparece, después este también se está transformando, pero en el fondo, hay esta cierta actitud que es la actitud de la explotación. Eso es muy común en el mundo entero, en todos los países, en todos los medios ambientes culturales, etc. Con algunas excepciones. Eso es común hoy en día. Entonces sí, nosotros nacimos en este tiempo donde ya todo es como muy global, todo es como muy compenetrado de diferentes influencias. Y en ese sistema en donde nacimos, en ese sistema educativo, pues nos han explicado qué es y cómo se ha desarrollado la, la sociedad humana, cómo ha llegado al punto en donde estamos. Por decirlo así, la versión oficial que se nos enseña en las escuelas, la versión oficial que se nos enseña en las universidades, ¿no? Es de que la vida se desarrolló, para empezar, empezó todo con la nada y después se desarrolló de formas primitivas, más sofisticadas, biológicas, y después a más organizadas socialmente para llegar en donde estamos ahora. Significa, venimos de la nada sin ningún propósito atrás y hubo todo ese desarrollo de lo primitivo hacia lo avanzado. ¿Y qué fue este desarrollo? Pues en el comienzo, ¿no? Ya poco a poco iban aprendiendo los seres humanos o los ancestros de los seres humanos, ¿no? De cómo usar ciertas herramientas, ¿no? de huesos y de piedras. Se escondían y vivían en las cuevas y salían, ¿no? Lo que podrían cazar con el tiempo, lo que podrían colectar, ¿cómo se llaman? Cazadores y colectores o algo así, ¿no? Eso era como estas etapas de la vida, ¿no? Y después ya con las herramientas
y las herramientas más sofisticadas, ¿no? Después ya no era solo piedra y hueso, sino llegó el cobre, después del cobre llegó el bronce, después del bronce, ¿no?, llegó el fierro. Entonces hubo todo un desarrollo en donde pues estas formas primitivas se han desarrollado, han evolucionado en una dirección, adquiriendo pues nuevas habilidades y nuevos conocimientos, ¿no? Y de estos que salían solo a cazar, ¿no?, y colectar, después aprendieron a usar el fuego. Eso fue un otro punto que cambió mucho la historia de la humanidad, por decirlo así, el uso del fuego, ¿no? Después ya poco a poco llegó la rueda y la carroza, ¿no? Y así, eso fue el desarrollo de la sociedad humana, de los colectores y cazadores. Después se volvieron, ya sabían cómo manejar los animales, entonces eran como nómadas todavía y con los animales, ¿no? Y después se dieron cuenta, ¿no?, pues de que hay temporadas, y si uno con las diferentes temporadas aprende a vivir y cultivar, entonces empezaron con el cultivo de plantas, ¿no?, agrocultura, y eso los hizo ya asentarse en un lugar, ¿no? Y después ya asentado en un lugar, pues eso ya cambió la forma de la vida, eso cambió las necesidades, eso cambió también, llegó la necesidad pues de organizarse, de convivir, de construir casas, ¿no?, de construir medios de comunicación, ¿no? Y obvio, ya más y más viviendo en un lugar, empezó a cambiar esta estructura. Entonces se necesitaban las leyes, ¿no?, bajo cuáles leyes eso organizar, y etcétera, ¿no? Significa eso es todo un desarrollo que se da de lo muy primitivo, ¿no?, del ancestro del ser humano, que ni siquiera caminaba parado, pero después en algún momento se paró uno, ¿no? Y después del primer parado hasta todos los demás, pues todo este diferente desarrollo a través de miles y miles de años, ¿no?, para llegar a lo que es, ¿no?, a lo que es una sociedad, ¿no?, a lo que son asentamientos, ¿no?, a lo que es la organización, ¿no? Entonces es de ahí de hecho proviene, cuando nosotros hablamos de la civilización como tal, de ahí proviene la palabra, ¿no?, de hecho del ciudadano, de civis, en latín, ¿no? De ahí proviene esta palabra civilización. Significa eso es ya cuando el ser humano ha sofisticado su vida, ¿no? Significa ya está organizado, ya tiene ciudad, etc., ¿no? Obvio, ya después con una sociedad también se necesitan gobernadores, ¿no? Significa se necesitan emperadores, y todo eso viene. A través de la historia viene todo ese tipo de desarrollo, ¿no? Ahora, un punto muy importante ahí, que es una postura, una posición que sí distorsiona mucho en el día de hoy la manera como nosotros percibimos en específico a la religión, ¿no? Entonces, ellos dicen que la religión como tal fue también, es lo que hoy mucha gente atea dice, que la religión es solo una herramienta más para controlar al pueblo, ¿no? Significa solo una herramienta más para controlar todos estos seres que ahorita viven juntos, ¿no? Significa, bueno, hay leyes, ¿no?, y hay los que gobiernan. Y a veces, incluso el otro día escuché una definición, no me recuerdo, algún famoso ahí de los pensadores modernos, ¿no?, que decía que la religión de hecho solo sirve para que los pobres no les hagan daño a los ricos.
o a los empoderados, los que tienen el poder para que los pobres, los súbditos, no les hagan daño. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no, una cosa son las leyes, pero a veces sabemos, incluso cuando la masa se va más allá, ¿no? del miedo de ciertas restricciones de la policía y de las leyes, etcétera, a veces la masa se va más allá. Entonces queda como la religión ahí que les dice, bueno, pero hay alguien desde arriba mirando y no pueden hacerlo porque eso ya es como un pecado, ¿no? Así de esta manera hay algunos quienes se explican eso que es la religión, que es algo lo que apareció en un momento en esta cronología que hemos pasado, sin entrar en detalles, porque eso es nuestro tema, es para llegar a entender por qué los Vedas dicen qué es el verdadero proyecto civilizatorio. Pero se entiende, de lo primitivo, sin ningún propósito, aparece todo y se va desarrollando todo a través de las diferentes etapas, ¿no? En algún momento estas sociedades ya asentadas, ¿no? También sienten la necesidad de la religión, ¿no? También otro aspecto muy importante ahí es cuando aparece la escritura. Entonces ahí hablamos ya de ciertas civilizaciones. Hoy en el día se dicen las civilizaciones antiguas. ¿No? Entonces ahí se sabe los sumerios, los egipcios, ¿no? Como los más antiguos, oficialmente lo que se dice, ¿no? Después allá en Harappa, ¿no? Que sería como que es todo un otro, todos esos temas también, si uno lo ve, son todos muy ambiguos, incluso en la ciencia moderna hay muchos desafíos a todas esas diferentes teorías sobre la historia. ¿Por qué? Porque toda nuestra ciencia prácticamente es muy eurocentrística o eurocéntrica, como se dice. ¿No? Significa de que se considera que el continente viejo es Europa y la historia que nosotros conocemos, pues aquí empezó y después viene el mundo nuevo. Significa el mundo nuevo es ya cuando hace 500, 600 años van y empiezan a descubrir el mundo nuevo, ¿no? Y de repente se dan cuenta que el mundo nuevo, pues también había gente ahí, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no solo gente, sino gente bien organizada, que hoy en el día sí dicen, ¿no? Antiguas civilizaciones, como los mayas, los incas, ¿no? Entonces, ahí viene después el otro lío con todo el tema de la civilización, y eso es, ¿no? La idea, pues, de los europeos de tener que ejercer un proyecto civilizatorio sobre todas esas diferentes partes del mundo que están descubriendo. En otras palabras, para decir que no vamos a ir a explotarlos. No estamos yendo ahí para sacarles el oro, la plata y todo lo demás, sino estamos yendo ahí para a los pobres darles un tipo de cultura, un tipo de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los salvajes no son, ¿no? Los civilizados por un lado y por otro lado los bárbaros, ¿no? Los salvajes. Entonces les estamos llevando, ¿no? Nuestros conocimientos, los estamos llevando, ¿no? Nuestra religión, les estamos llevando la Biblia, los estamos elevando, ¿no? Es un tema pues muy vinculado cuando hablamos de la civilización y de los proyectos civilizatorios, pero nuestro problema es de que incluso no importa en qué parte del mundo uno va, predominante es esta perspectiva eurocentrística, ¿no? En la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo empezaron a descubrir, empezaron a especular, empezaron a escribir, empezaron a institucionalizar la manera como se enseña esta percepción del mundo, esta cosmovisión que se está dando dentro de la ciencia. Y bueno, con la conquista de diferentes partes del mundo en tiempo de la colonización, entonces se les llevó este mismo sistema para allá, ¿no? Un poco complicado todo este asunto, ¿no? Pero es lo que ha sucedido, es lo que ha sucedido en el mundo, ¿no?
Entonces, específicamente, ¿no?, desde la perspectiva, digamos, muy mundana, ¿no?, lo que es la parte principal de una civilización, lo que lo hace ser una civilización, es la parte pues de la ciencia. Significa, hay una ciencia, ellos están desarrollando ciencias, están desarrollando tecnologías y con esta tecnología se están apoderando más de los recursos humanos, se están apoderando más o están desarrollando más habilidades de lidiar con la naturaleza, están desarrollando más las habilidades de oponerse y de conquistar a sus enemigos, ¿no? Entonces, esas son estas dos partes como principales que se mencionan en conexión con una civilización, ¿no? Significa, sí, tienen ciudades, están organizados, tienen leyes, tienen sus gobernantes, sus gobiernos, ¿no? Pero tienen ciencia y tienen tecnología. Entonces decimos, bueno, esos son ya las civilizaciones bien organizadas. También tienen división de trabajo, significa no solo gobernantes, sino gobernantes y los otros trabajadores, cada quien sabiendo qué es lo que tiene que hacer, cada quien sabiendo quién tiene que pagar a quién. Tienen un sistema de impuestos, ¿no? Tienen un sistema, o no un sistema, sino tienen el arte de las construcciones, están dejando sus monumentos importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos, ¿no?, como las civilizaciones, ¿no? Por eso, cuando decimos, bueno, los mayas, los incas, los estos o otros, ¿no? Entonces se va a la arqueología, entonces se encuentran algunas cosas, o aquí había una ciudad, ¿no? Tenían canalización, tenían esto, tenían otro, esto indica sus tal y tal creencias, ¿no? Y así, ¿no? Pero en esa misma línea de las diferentes que han ido desarrollando su capacidad de manejar, de manipular la materia, la naturaleza, en esa misma línea pues sabemos pues que llegan varias otras etapas después, ¿no? Y no solo varias otras etapas, sino parece ser de como que el tiempo se está acelerando cada vez más y más y más y más con cada descubrimiento. La rueda y la carroza sí cambió mucho, por ejemplo, la vida de los seres humanos, ¿no? Pero después el uso del reloj, ¿no? ¿Cuánto no cambió el uso del reloj, la vida y las dinámicas de la vida, ¿no? ¿Cuánto no cambió después, cómo se llama la máquina de Steam, ¿cómo se dice en español? Los motores de Steam es de agua, cuando agua hierve, ¿cómo se llama? El humo, no el humo, sino se me fue la palabra, el vapor, las máquinas de vapor, ¿no? ¿Cuánto es que no cambió, que eso no ha cambiado, ¿no?, las dinámicas en el mundo moderno? ¿Cuánto es que no ha cambiado la pólvora y el desarrollo de las armas de fuego, ¿no? ¿Cuánto es que no ha cambiado al mundo, ¿no?, todo lo que vino después también? Y en última instancia, pues lo que ahorita está viniendo, ¿cuánto es que no está cambiando al mundo y las dinámicas de la vida, lo que es, lo que podemos llamar la digitalización? Significa esos últimos 10, 20 años, ¿no?, que nosotros vemos, ¿cuánto es que no está cambiando todo? Solo por la digitalización, por el uso de todas esas máquinas que estamos usando aquí, ¿no?, en donde en un instante, pues todos saben lo que pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo siempre así a veces pienso de una manera romántica o de una manera a veces un poco, ¿cómo decirlo? Pues pensando de los tiempos viejos, ¿no?,
que alguien mandaba un mensaje a alguien, ¿no? Y tardaba 3 meses en llegar el correo, ¿no? Y el otro lo leía y después lo respondía, ¿no? Y tardaba otros 3 meses para que llegue la respuesta, ¿no? Entonces, cuánta contemplación y cuánta profundidad de conexión había allá. Es muy diferente, ¿no? Que estos instantáneos, como se llaman, mensajes instantáneos por aquí, por allá, que uno puede mandar, ¿no? Era otra dinámica de la vida, ¿no? O antes, pues, cuando la esposa se quedaba y despedía al marido que subía al barco para ir a la guerra, ¿no? Y después todos los días ahí esperando cuándo va a llegar el barco, cuándo ya llegará el barco, ¿no? Salieron 10 barcos, regresaron 2, ¿no? Después de 5 años o algo. Y después ya están bajando uno por uno y, ¿no? La ansiedad si va a bajar o no el marido de uno. ¿No? Otros tiempos, 5 años sin saber nada, pero contemplando, ¿no? Es un tipo de vida, pero hoy en el día, pues todos saben todo en el instante, ¿no? Hasta hoy en el día, desafortunadamente, ¿no? Ahorita vi un reportaje ahí, incluso en cuántos casos, ¿no? Los hijos pueden ver y saber que está ya grabado en donde su padre está siendo acabado por un dron o por una cosa. Que ya no está algo lo que sucedió en algún lado, en algún momento de personas, quién sabe qué. No, lo pueden incluso ver grabado, el momento de la muerte, ¿no? De su padre, ¿no? Entonces, eso es lo de hoy, sabemos, y pues estamos viviendo en este mundo muy digitalizado, ¿no? Y eso es esa ciencia que ha desarrollado todo eso y las tecnologías que se han desarrollado, que han llegado hasta acá, que algunos dicen eso viene del comienzo, de lo primitivo, de lo burdo, de la humanidad, hacia todas las diferentes etapas, con todo lo bueno y con todo lo malo que había ahí. Que simplemente así es el recorrido del tiempo. Y si así es el recorrido del tiempo, entonces pues hay que esperar y ver qué es lo que el tiempo trae ahora. Recién escuché de nuevo uno de estos famosos ideólogos de los tiempos modernos, aunque de hecho él es biólogo, pero todos lo consideran como el supra acharya, el supra inteligente, quien entiende qué son las cosas. ¿No? Hablando y explicando cómo la tecnología digital y la inteligencia artificial, eso ya es más allá de lo digital, la inteligencia artificial, cómo va a acabar con los trabajos, que mucha gente va a quedar sin trabajo. En otras palabras, mucha gente se va a volver inútil. Entonces, para que uno no se vuelva inútil, dice, uno tiene que acceder, uno tiene que recualificarse para ir con el tiempo y con todo, pues lo que los nuevos tiempos traen, ¿no? Porque si se vuelve inútil, su vida va a ser inútil, entonces no va a tener ningún valor para existir. Él mismo con persona que no tiene valor, por el cual vive y todo, ¿no? Si no tiene un propósito, si no tiene dignidad de poder trabajar para poder mantenerse, ¿no? Eso ya es un estado muy difícil psicológico. Pero al mismo tiempo, ¿no? Los cualificados, los suprahumanos, los upgraded, los ascendidos dentro de esta línea de desarrollo de la civilización, ellos incluso, y eso no es una broma, eso no son ninguna, ¿cómo se llama eso? Teorías de conspiración o algo así. Ellos hablan abiertamente, pues, ¿qué hacer con los inútiles? Que el mundo va a quedar lleno de inútiles. Inútil significa no produce, no trabaja, solo cuesta. Y sí, esas ideas de la depoblación, eso no es una cosa ahí, eso se habla. Están ahí, abiertamente se habla de eso, ¿no?
Entonces ahí vemos que hemos llegado en donde hemos llegado, como parte de este desarrollo que ellos lo ven así. De la nada, por alguna razón, apareció todo y de las formas primitivas de la vida, el ser humano se desarrolló en diferentes etapas a través de diferentes adquisiciones de conocimientos, empezó a desarrollar después las ciencias y las tecnologías y llegó a ser lo que es hoy. En donde ya ahora entre los seres humanos algunos van a acceder a la próxima etapa recualificándose a las exigencias de la vida y otros se van a volver inútiles. En palabras de este personaje dice, van a ser tan inútiles como nuestros ancestros, ¿no? Dice, ¿cuál es la contribución de nuestros ancestros que han salido y que han vivido ahí colectando y cazando? Dice, no hay mucha contribución. No hay mucho valor en la luz de la vida de hoy, ¿no? Así lo explica, así lo dice. Entonces, eso es el punto en donde hemos llegado, ¿no? Incluso algunos llaman la cuarta revolución industrial que es ahora, ¿no? En muchos de estos medio ambiente de conspiranoides pues hablan de esto, ¿no? Pero eso no es nuestro tema. Nuestro tema es de observar de verdad lo que estamos observando y ubicar lo bien que es. Muchas personas intuitivamente sienten, ven, de que eso no puede ser, de que todo eso ya se está volviendo antinatural, todo eso ya se está volviendo inhumano, todo eso ya se está volviendo, ¿no?, muy degradado, ¿no? Y algunos dicen, bueno, es parte de, y algunos dicen, no, alguna salida tiene que haber, algún significado tiene que haber a nuestra intuición que tenemos de que la vida no solo trata de esta ciega persecución de ideales y de ideas, ¿no?, dentro de este marco de la cosmovisión materialista burda que conocemos, ¿no? Y entonces ahí, en la luz de esta realidad que hoy existe, ¿no?, y que obvio, viéndolo bien, pues ¿por qué desapareció la religión del radar? ¿No? En un sentido, pues ¿por qué la religión no tiene ya más tanto impacto? Porque hay incluso mucha gente que es orgullosa cuando dice que soy irreligioso. Pues viéndolo bien, sabiendo algo de la historia, cómo se han dado las cosas, pues la gente inteligente tiene toda la razón de desconfiar de las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones también han sido partícipes, han participado junto con cualquier otro tipo de dinámica de obsesionados gobernantes, ¿no?, por el poder. Significa la historia de la religión institucionalizada y organizada es todo entremetida durante todo el tiempo con el asunto del poder. Y por esta razón, porque la gente hoy en el día pues no quiere saber nada de la religión, también es entendible, ¿no? Pero ¿qué es religión en su significado verdadero? ¿Qué es religión en su significado real? ¿No? ¿Y qué tanto esta presentación de las cosas, de que no había nada, por alguna razón pasó algo y apareció todo y de lo primitivo nos desarrollamos en lo que somos, qué tanto eso concuerda con la realidad? ¿Qué tanto o qué tal si todo eso solamente es un modelo de explicación en donde estamos equivocados? De que todo no apareció de la nada, sino todo apareció del todo, de que todo tiene un origen en un ser original, quien tiene inteligencia, quien tiene todo el conocimiento y quien tiene un propósito al crear esta creación, este universo, y al ponernos a nosotros aquí dentro de este universo.
eso ya cambia por completo el panorama, eso cambia ya por completo el propósito, ¿no? Eso cambia muchas cosas. La vida se percibe de otra manera, ¿no? Entonces, si partimos de que no existe nada y nadie, sino todo lo que existe es el desarrollo hacia un futuro que no conocemos, o si existe de que sí hay un origen, y de que sí la religión como el acto de reconectarse uno mismo con el origen y con el verdadero propósito de la vida, de que en ese sentido la religión sí tiene un significado, tiene una importancia, ¿no? Y que ahora en el estado en que estamos, digamos, muy desprovistos de la religión, muy desprovistos de la fe, muy desprovistos de esta presencia del origen dentro de nuestras vidas, entonces si vemos de que hay una necesidad de revitalizar nuestra fe, de profundizar nuestra fe, de despertar nuestra fe, de nutrir nuestra fe, porque en el grado que nuestra fe va nutriéndose y desarrollándose, automáticamente todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. En un sentido, ¿no?, de que ahora pues ya estamos desprovistos de todo eso. Hoy en el día nuestra cultura es la que es, ¿no? Hoy en el día cuando hablamos de cultura más que todo hablamos de artes y de algunos monumentos. Eso es la cultura. El departamento, ¿no?, de preservación de la riqueza cultural, etcétera, ¿no? O el arte, pues que es cualquier cosa ahí, ¿no? Lo más que uno muestra de su cuerpo y lo más absurdo y burdo que se comporta y qué sé yo, eso ya es más artístico, ¿no? Pero sí, la arte se vuelve una cosa tan absurda y burda, pues cuando el ser humano queda internamente desespiritualizado, ¿no? Desespiritualizado significa cuando no hay fe. Pero en el grado que va aumentando la fe, en el grado que nosotros vamos espiritualizando ¿no?, nuestra existencia, en el grado que vamos, ¿no?, reajustándonos con el propósito verdadero de la vida, entonces en este grado también empieza a aparecer una nueva cultura. Como si la Prabhupada dice, ¿no?, una revolución en las vidas impías de una mal dirigida civilización. La obra trascendental que glorifica al Señor Supremo tiene ese propósito, ¿no?, de reespiritualizar la sociedad, por decirlo así. Y una espiritualidad una sociedad que se empieza a reespiritualizar, significa los individuos y los individuos que forman una sociedad, automáticamente todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la cultura empiezan a cambiar. Entonces ya no son solo hábitos, ya no son solo ciertos actos, sino todo se vuelve un culto. Todo se vuelve un culto, todo se vuelve una ofrenda, todo se vuelve un acto de fe. Así que se vuelve, ¿no? Tenemos después la cultura, ¿no?, de la alimentación. Es un acto de fe. Lo que vemos todavía, pues, en las diferentes religiones con sus restricciones, prohibiciones, qué se debe y qué no se debe hacer, significa hay una cultura detrás, algo lo que uno debe estar haciendo para mantener su conciencia enfocada en un origen, ¿no? Entonces hay una cultura de alimentación, hay una cultura de cómo vivir, ¿no? Hay una cultura de cómo comunicar, hay una cultura de qué hacer con la conciencia y cómo desarrollar la conciencia, ¿no? Hay una cultura de cómo relacionarse con el medio ambiente, etc. Significa con la reespiritualización del ser y así también enseguida de la sociedad, pues empieza a desarmar todo eso lo que es desprovisto, que no tiene ninguna esencia,
que solo son diferentes formas no creadas por personas desespiritualizadas. No sé si existe esta palabra, pero creo que se entiende. Pobres de espíritu, ¿no? Pobre de espíritu significa pobre de cultura, ¿no? Pero la cultura significa pobre en culto. ¿Por qué? Porque la vida humana, de acuerdo con el entendimiento de los Vedas y el mensaje del Srimad Bhagavatam, es, ¿no?, de hacer toda nuestra vida como una ofrenda al origen. Ahora tenemos pues esos dos conceptos. No hay nada, y por alguna razón pasa algo y hay un desarrollo hacia quién sabe dónde y cómo, que hay un origen, ¿no? Y hay todo esto lo que aparece, ¿no? Y todo esto lo que aparece no es tan fácil de entender ni comprender, ¿no? Por eso, incluso en este mundo hay algo, lo que se llama la arqueología prohibida. Todavía eso es un tema muy, muy importante de ver. Arqueología prohibida significa son descubrimientos arqueológicos que no encajan en todas esas explicaciones del desarrollo de la humanidad. Significa algunos descubrimientos que si uno lo acepta eso como real, entonces pues, se descompone todo el sistema. Toda esa explicación. Yo fui a uno, y claro, desde la perspectiva de la ciencia, las pirámides en Bosnia es un invento de alguien quien vino allá y se lo inventó. Pero este alguien quien se lo inventó es alguien quien tiene más experiencia en investigación científica de las pirámides alrededor del mundo. Entonces lo descubrió y ahora lo está descubriendo más, ¿no? Yo tuve chance, fui y vi, ¿no? Y obvio, para la ciencia común, eso es un invento. ¿Por qué? Porque si eso es así como lo dicen, entonces eso cambiaría por completo la perspectiva a la vida. Significa que no empezamos muy brutos y muy primitivos y con los huesos y piedras, etcétera, llegamos al cobre, bronce, etcétera, poco a poco, sino no, teníamos habilidades. Incluso quizás no teníamos herramientas, pero incluso podríamos haber tenido habilidades mentales. Si uno lee en las escrituras védicas, ¿no?, los grandes personajes que hacen con sus habilidades mentales, ¿no? Habilidades mentales significa pueden hablar a distancia, no necesitan un teléfono. Para nosotros eso es un gran descubrimiento, el teléfono, ¿no? Pero, ¿para qué? Para transmitir información de un lado a otro. Pero si ellos lo hacían sin alambre y sin inalámbrico, sino con la fuerza mental, entonces ¿quién es más desarrollado? Y si lo que nosotros llamamos desarrollo, de hecho, no es una degradación, que vemos también hoy en el día. Lo más que estamos usando estas tecnologías que nos ayudan en llevar la vida, al mismo tiempo estamos perdiendo nuestras habilidades. Eso ya son estudios científicos, empíricos, reales. En un sentido, por ejemplo, los que empiezan a usar el GPS, hicieron un estudio con los taxistas de Londres, que muchos años han tenido que saber todas las calles y se han movido y todo, pero desde creo que 600 o 800 taxistas les pusieron a usar el GPS. Y después de cierto tiempo, los que estaban usando los GPS se les olvidó, ya no tenían orientación sin el GPS. Y los que no los usaban todavía podrían orientarse. Significa incluso estamos perdiendo ciertas nuestras habilidades mentales, capacidades intelectuales, algo lo que se llama la demencia digital, que hoy en el día la capacidad de retener la información se ha disminuido mucho solo por el uso y la manera como estamos usando, ¿no?, las informaciones en las redes, etc. Entonces ahí vemos, ¿no? Eso no significa de que, ¿no?, todo es primitivo lo que había antes. Y lo que había antes, porque no usaban lo que usamos nosotros, es nada, ¿no? Significa en esta nueva perspectiva, la que aquí, de acuerdo con el anuncio de Srila Prabhupada en este verso, se va a volver más y más prominente y más real, y que va a llevar a un cambio desde raíz, significa un cambio radical del destino del mundo,
de acuerdo con eso, pues sí, es toda una nueva perspectiva. Así que sí, en el mundo hay personas quienes sí tienen algo de fe y quieren profundizar su fe. Hay algunos quienes tienen algo de fe, pero tienen miedo por experiencias malas con la religión y con los religiosos. Y hay algunos otros quienes niegan la fe, aunque también pues tienen fe en ciertos otros discursos que están escuchando. Entonces sí, hay dos discursos muy distintos. El discurso que glorifica, y esos son estos dos versos del Srimad Bhagavatam. ¿Mm? Dos versos del Srimad Bhagavatam. Aquí de nuevo. ¿Mm? Las personas santas consideran que aquellas palabras o el discurso que no describe las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero. Santificar la atmósfera del universo entero significa darle propósito, conectar todo con su verdadero propósito. Estos discursos, estas palabras, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, ellos no encuentran allí ningún placer. Sienten rechazo a estas palabras, sienten rechazo a estos tipos de visiones sobre la vida antinaturales. No solo ateas o antiteístas. Yo uso la palabra antiteísta. Atea significa alguien que no cree en Dios. Pero antiteísta es alguien que tiene la necesidad de negar y convencer a otros de la no existencia de Dios. Esos son peores, esos más determinados, ¿no? Entonces, ¿no? Los teístas significa los que ven un propósito en la vida, ¿no? Ellos ven en estas palabras algo antinatural, algo contra la vida. Y no solo contra la existencia de Dios, eso iba a decir, sino también en contra de principios muy básicos de la vida, en contra de las familias, ¿no? En contra, ¿no?, de la convivencia, en contra, ¿no?, de la empatía social, etc. Y si vemos, pues todo eso lo que está pasando en el mundo, pues va en esa dirección. Todo va en la dirección antinatural, todo va en la dirección destrucción de la familia, todo va en la dirección destrucción del tejido social, etc. Evidentemente. Y eso viene de dónde? Pues viene de este discurso que es desprovisto, ¿no?, de la glorificación del Señor Supremo. Entonces los santos, las personas inclinadas hacia la vida, ¿no? Y eso no es cuestión ahora qué religión o algo así, no. Personas inclinadas quienes saben de que debe haber una otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, ellos no pueden encontrar ahí placer en donde dice es el lugar de peregrinaje de los cuervos. Pero por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etcétera, del ilimitado Señor Supremo, eso es una creación diferente, ¿no? Eso es el lugar de peregrinaje de los cisnes en palabras védicas, ¿no? Y esto es llena de ¿no? Es una creación diferente, llena de palabras trascendentales, destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque estén compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. Entonces, incluso si son escritos de manera imperfecta, cumplen su propósito en manera perfecta, ¿no? Mientras, ¿no?, desprovisto de la vida, desprovisto del
de la verdadera cultura, desprovisto de la ofrenda a lo sagrado. Puede ser muy sofisticado, pero es vacío, es muerto. Y como tal, pues no alivia ni despierta el espíritu, sino lo embobece, ¿no? Embobada, lo hace más bobo, lo hace más burdo, lo hace más acabado, ¿no? Lo hace más loco, lo hace más degradado, ¿no? Y todo eso es lo que estamos viendo, más que suficiente alrededor de nosotros. Mientras el Srimad Bhagavatam, aquí se refiere al Srimad Bhagavatam, ¿no? Esta literatura se va a llevar al despertar del espíritu, ¿no? Va a llevar al despertar de una nueva cultura espiritual, y va a cambiar, como dice aquí Srila Prabhupada, el destino del mundo. Va a crear una revolución en las vidas impías de una mal dirigida civilización. Entonces, hoy hay esos dos discursos, ¿no? Y bueno, nuestro discurso es de glorificar el Srimad Bhagavatam de la mejor forma y manera como podemos, lo que hemos escuchado, ¿no? Y lo que nos está moviendo, buscando siempre la asociación de aquellos pues quienes, ¿no?, lo han realizado de una manera más profunda, ¿no? Eso es nuestro. Eso es lo que estamos buscando, con lo que queremos conectarnos, ¿no? Y muy interesante también en ese contexto, eso ya es como una, podemos decir, interpretación personal, ¿no? Pero puede ser cierta, puede ser no cierta. Pero en la luz de eso, lo que hemos hablado, en la luz de eso, lo que leímos aquí del Srimad Bhagavatam, hay algo muy interesante en el último libro de la Biblia, en la Apocalipsis, ¿no? Ahora, a ver si lo encuentro, ¿no? Bueno, escuchan esto. En la luz de, ¿no?, los que buscan el mensaje de Dios, ¿no?, y los que no lo buscan, los que van con el otro, ¿no? Muy interesante. Dice, eso es el Apocalipsis 14, dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿no? Ellos tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en el frente. Entonces, los que están un poco familiarizados con esta tradición de los Vedas que Srila Prabhupada trajo al occidente, pues se imaginarán, ¿no?, el de él y de su padre, ¿no? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y escuchen esa. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Cantaban un cántico nuevo, ¿no? Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces ahí aparecen de repente unos que cantan un cántico raro, ¿no?, que nadie lo entiende, y que están marcados con el nombre de él y del nombre de su padre en el frente, ¿no? Después viene el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Entonces aquí viene uno predicando, dice, el evangelio eterno.
El Evangelio eterno significa más allá de cualquier religión, más allá de cualquier momento que apareció, eterno. Entonces, ¿en qué pensaría uno que ha conocido esta tradición y ha escuchado el Srimad Bhagavatam y ha escuchado del Sanatana Dharma? ¿No? Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿No? Ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia significa, ¿no? Nosotros vivimos la civilización babilónica, eso es. En términos bíblicos, eso es lo que se da esa interpretación, ¿no? Babilónica, ¿no? Significa no es Dios, ¿no? Sino el empirismo, solo hay empirismo, ¿no? Significa el Torre de Babel era de abajo para arriba, intento de abajo para arriba, ¿no? Y Nebuchadnezzar, no sé cómo dicen en español, Nebuchadnezzar, de hecho se llama originalmente, ¿no? Nebuchadnezzar. Eso significa, si uno entiende algo de los idiomas eslavas viejas, eso significa, en otras palabras, no hay Dios más allá del emperador, sería la traducción. Significa lo que tiene importancia es el poder mundano. El poder mundano y al quien el emperador lo delega y todo ese esfuerzo. Significa eso es el empirismo. Eso es, ¿no? Esa idea del progreso desde abajo para arriba, ¿no? Pero dice aquí, ¿no? Ha caído. Viene este ángel y dice, ha caído, dice, ¿no? Babilonia. Y dice, y al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, eso todo en su tono específico, pues bíblico, ¿no? Pero lo que se distingue aquí es, ¿no?, de que una civilización se está cayendo y de que en esta civilización que se está cayendo, pues hay algunos todavía apegados a eso, marcados con la bestia, con el número de la bestia del 666, ¿no? Marcado, ¿no?, con este, bueno, no el número de la bestia, pero marcado con esta cosmovisión, con este propósito de la vida, ¿no? Pero en el contexto del 666 eso también es interesante ahí, eso ya es como muy, ¿cómo se dice?, muy conspiranoico o algo así, ¿no? Pero ese número también se lleva en conexión con la digitalización, con el proceso digital, ¿no? Y con el QR. Pero hay explicaciones que son bastante, ¿cómo decir?, bastante claras al respecto. Entonces tienes uno que propaga el evangelio eterno, tienes otro quien, ¿no?, anuncia que esta civilización se está cayendo y tienes otros quienes siguen apegados todavía a este concepto que ya es obsoleto en el mundo nuevo. Entonces, bueno, cada quien tiene que decidir por dónde va, por dónde camina, a quién escucha, cuál es el discurso, ¿no? Y bueno, si uno se junta con los del discurso ateo, o uno con el discurso antiteísta, con el discurso materialista o asúrico, ¿no?, pues eso va a ser su destino. Y aquellos pues quienes sienten algo en su interior de inclinación de escuchar de este evangelio eterno que da vida, ¿no?, y que espiritualiza el ser, ¿no?, y que fortalece en todos los aspectos culturales la vida de una sociedad, pues también tiene esto. Uno puede volverse sirviente en el mundo mal dirigido, o uno puede volverse sirviente en el mundo y en el entorno de
del servicio al Señor Supremo, del servicio al Srimad Bhagavatam. Que Srila Prabhupada, quien tradujo este Srimad Bhagavatam en todos los idiomas del mundo, ha traído y nos ha invitado pues para seguir escuchándolo y para seguir sirviéndolo. Entonces, bueno, está frente a cada quien. Somos libres de decidir lo que queremos y por dónde queremos caminar.